Permítanme un momento. Ahora sí. Veamos entonces la distancia entre dos puntos. Para empezar, la distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Dos puntos, dados dos puntos cualesquiera, el punto 1, que lo vamos a conocer con las coordenadas x sub 1 y y sub 1, y el punto 2 con las coordenadas x sub 2 y y sub 2, definimos la distancia entre ellos como de esta manera, o simple y sencillamente con la letra D, no hay problema, como la longitud del segmento que los separa. Esas son cuestiones de notación. Ahora, ¿cuál será la fórmula que vamos a utilizar? La vamos a deducir. Para deducir la fórmula, primero, en el plano cartesiano vamos a ubicar un punto, sería el punto 1 y el punto 2, y el segmento de recta que surge de ambos sería para nosotros la distancia. El punto 1 tiene coordenadas en X y también en Y, pero como es el punto 1, le voy a poner coordenadas X sub 1, Y sub 1. Para el punto 2, lo mismo, tiene coordenadas en X, que sería X sub 2, y coordenadas en Y, que sería Y sub 2. Ahora, la distancia que vamos a encontrar es la longitud de esta línea entre ambos puntos. Para ello, primero vamos a analizar esa distancia. La distancia entre x sub 1 y x sub 2 sería esta de acá, y si nosotros moviéramos ese segmento de recta hacia acá, vean qué va a suceder. Si lo movemos, prácticamente aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Pero veamos, a ese segmento de recta le vamos a poner un nombre, le vamos a poner delta x, porque delta es un símbolo griego que nos habla de variación. Ese símbolo griego nosotros lo vamos a conocer en este caso como el incremento en el eje X, es decir, delta X significará incremento en el eje X. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? A X sub 2 le voy a restar X sub 1, así de sencillo. Lo mismo que sucedió aquí, sucede en el eje Y. Ese segmento de recta que tenemos acá, desde Y sub 1 hasta Y sub 2, es el mismo que tendríamos acá, porque son paralelos. Si nosotros los movemos, vean, prácticamente encaja, y ahora a este segmento le vamos a llamar delta Y, porque es el incremento en el eje de la Y. ¿Y cómo vamos a encontrar delta Y? Delta Y será igual a Y sub 2 le voy a restar Y sub 1, y sería para nosotros el incremento en Y. Entonces, como podemos observar acá, se nos forma un triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo yo necesito esta distancia. Para plantear la distancia, pues podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras tendríamos la distancia sería la hipotenusa, y esos dos serían los catetos. Entonces, para plantear el teorema de Pitágoras, me quedaría el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y el primer cateto podría ser delta x al cuadrado, más el segundo cateto, que sería delta y al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De esto va a depender la fórmula que vamos a utilizar para encontrar esta distancia. Ahorita lo estamos haciendo de forma general, es decir, solo una vez. Ya después solo vamos a aplicar la fórmula. Entonces, ya tenemos prácticamente que delta x es igual a x sub 2 menos x sub 1. Entonces lo voy a sustituir. Me quedaría, en lugar de delta x, voy a poner x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más delta y, que sería, también lo voy a sustituir, y sub 2 menos y sub 1, pero elevados al cuadrado. Ahora, lo único que me va a hacer falta es extraer la raíz. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos la distancia al cuadrado, necesitamos solo la distancia. Entonces, extraemos la raíz en ambos miembros, eliminamos el cuadrado con el radical, y acá también me tendría que quedar la raíz. Entonces,
lo voy a hacer acá, ahí estaría. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para encontrar esta distancia será: la distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1, todo eso al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 y todo eso al cuadrado. ¿De dónde van a depender estas x sub 2, x sub 1, y sub 2, y sub 1? De las coordenadas en los ejes. De aquí van a depender esas variables. Pero lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, va a quedar claro que si a nosotros nos piden encontrar la distancia entre dos puntos, vamos a utilizar esa fórmula. Vamos a ver el primer ejemplo. Me dice encontrar la distancia entre los puntos y tenemos los dos puntos. Primer paso, vamos a asignarle las coordenadas a cada uno de los puntos. Para el primer punto tendríamos x sub 1 y y sub 1. Para el segundo punto, x sub 2 y sub 2. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula y me va a quedar de la siguiente manera. Al sustituir en la fórmula, voy a sustituir este paréntesis primero, me quedaría algo como esto. X sub 2 sería menos 4, entonces acá voy a colocar menos 4 entre paréntesis por el signo menos. Menos de fórmula, ese que tenemos acá, x sub 1 sería en este caso menos 7. Como este menos es de fórmula y este menos le corresponde al valor, por eso es que lo coloco entre paréntesis. Y todo eso tiene que ser elevado al cuadrado. Más este más de acá. Ahora vamos con el segundo paréntesis. Y sub 2 sería menos 5. Menos de fórmula, y sub 1 sería 1. Ahí estaría. Ahora, esto lo podemos hacer en la calculadora y a nosotros nos daría raíz de 25 y la raíz de 25 sería 5. Directamente, acá tengo la calculadora, si lo queremos comprobar, la raíz cuadrada de, tengamos cuidado con los signos menos, hay que utilizar los paréntesis, voy a colocar acá menos 4, menos de fórmula, menos 7, cierro el primer paréntesis, este es menos 7, y cierro este paréntesis de acá. Para el menos 4 no es necesario ocupar paréntesis, pero para el menos 7 sí. Cerramos el paréntesis del menos 7 y cerramos el paréntesis que abrimos acá y eso lo elevamos al cuadrado. El signo más, acá, 5 menos 1 y eso elevado al cuadrado y eso nos daría directamente 5, ¿verdad? Ahora, en el caso acá, siempre le vamos a colocar unidades, siempre vamos a colocar el resultado numérico y la palabra unidades. ¿Por qué? Porque puede ser, como es distancia, puede ser 5 centímetros, puede ser 5 pulgadas, puede ser 5 kilómetros, etcétera, ¿verdad? Puede ser cualquier unidad de medida de longitud. Entonces, por eso, nosotros de forma general le dejamos unidades. Veamos el ejemplo 2. Vamos a calcular la distancia entre los puntos. Tenemos los dos puntos. Primer paso, le vamos a asignar quién es x sub 1, quién es y sub 1. Le corresponde al punto 1, x sub 2, y sub 2 le corresponde al punto 2. Ahora, acá, ustedes pueden tomar el orden que les aparece aquí o se lo pueden cambiar, no hay problema. Es decir, puede ser que para alguien este sea el punto 2 y este sea el punto 1 y no le va a afectar en nada. Pero acostumbrémonos a no hacer tanto las cosas al revés, ¿verdad? Veamos acá, al tener asignados los valores de x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, entonces sustituimos en la fórmula. Me quedaría, la distancia es igual a la raíz cuadrada, x sub 2, vean, sería 5, menos de fórmula, ese de acá, x sub 1 sería menos 1. Lo ponemos entre paréntesis, todo eso al cuadrado, más y sub 2 sería 2, acá lo tenemos, menos de fórmula, y sub 1 que sería 7. Ahora todo esto lo podemos poner en la calculadora, acá lo tenemos, nos quedaría la raíz cuadrada de 5 menos 1, cerramos doble paréntesis acá, al cuadrado,
doble porque el primer paréntesis le corresponde menos 1 y el segundo paréntesis el que está antes del 5. Más 2 menos 7 al cuadrado. Y eso nos quedaría raíz de 61 o aproximadamente con 2 decimales 81. ¿Vean? La distancia es igual a 7.81. Y esa sería la solución. Unidades, acuérdense que siempre le vamos a poner unidades y cuando nos aparezcan raíces inexactas vamos a trabajar con 2 decimales. Tenemos el ejemplo 3, vamos a determinar el perímetro del triángulo formado por los puntos y tenemos los 3 puntos. Primer paso, vamos a ubicar esos 3 puntos en el plano cartesiano. El primer punto sería menos 2 en X, menos 1 en Y. Por acá aproximadamente, vean, ahí estaría el punto A. El punto B sería 3 en X y 1 en Y. Por ahí aproximadamente tendríamos el punto B y el siguiente sería 3 en X, siempre acá, y menos 4 en Y hacia abajo. Ese sería el punto C. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos puntos serían vértices de un triángulo. Los unimos y lo que necesitamos es determinar el perímetro para ese triángulo. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar el valor de cada uno de los lados, pero no conocemos cuánto mide cada uno de los lados. Pero sí conocemos los puntos, y si tenemos los puntos, podemos encontrar las distancias entre ellos y podríamos determinar las longitudes. Hagámoslo entonces. Lo vamos a hacer por parejas. Primero el punto A con el punto B, le vamos a asignar las coordenadas x sub 1 y y sub 1 al primer punto, x sub 2 y sub 2 al segundo punto. Ahora nos quedaría la fórmula de la distancia. Vean que ahora no es D, sino que es un segmento de recta, y ese segmento de recta es el que tenemos acá, entre el punto A y el punto B, ese segmento. Por eso lo voy a colocar de esta manera. Entonces, el segmento de A a B nos daría igual al sustituirlos en la fórmula. Vean acá, lo que hice fue sustituir de estos valores acá en la fórmula, ya lo hicimos a paso anteriormente, ahora lo voy a hacer directamente, ya lo hicimos, y vamos a realizar esto en la calculadora. Si ustedes hacen esto en la calculadora, les va a quedar la raíz de 29, y la raíz de 29 nos daría aproximadamente 5.39 unidades. ¿Qué significa? Que ese segmento de recta mide 5.39 unidades. Ya lo tenemos entonces. Ahora vamos a hacer este mismo proceso con el punto AC y también con el punto BC. Vamos a seguir con el punto BC para encontrar este segmento. Vean, vamos a ver este punto de acá. Sería el punto B con el punto C. El punto B tendría las coordenadas x sub 1 y y sub 1, y el punto C, x sub 2 y sub 2. Sustituimos en la fórmula, vean ahora sería el segmento BC, este segmento que está acá. Vamos a sustituir estas coordenadas en la fórmula, nos quedaría algo como esto. Ahora, esto lo resolvemos en la calculadora y nos daría exactamente 5 unidades. Lo pueden hacer en su calculadora y verán que llegamos exactamente a esa respuesta. Tomen en cuenta que acá x sub 2 serían 3, menos de fórmula, x sub 1 sería 3 también. Y acá y sub 2 sería menos 4, menos de fórmula, y sub 1 sería 1. Sí, se nos dificulta ver que acá en la fórmula sustituimos estas coordenadas nada más, que lo hacíamos paso a paso anteriormente, ¿verdad? Significa que el segmento BC sería ese de ahí. ¿Quién me hace falta? El segmento AC. Voy a hacer lo mismo. Voy a tomar ahora la pareja de A con C. Para el punto A serían las coordenadas x sub 1 y sub 1, y para el punto C serían x sub 2 y sub 2. Vamos a sustituir en la fórmula. Ahora tendríamos el segmento AC,
este de acá, sustituimos, nos quedaría algo como esto, y ahora lo que voy a hacer sería colocar esto en la calculadora, respetando los paréntesis, y nos quedaría exactamente la raíz de 34. Pero en su valor decimal, la raíz de 34 sería 5.83. Entonces, significa que este segmento AC mide 5.83. Prácticamente ya encontramos las longitudes de cada uno de los lados. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le voy a dar respuesta al ejercicio. El ejercicio me pedía el perímetro. Ahora sí ya sabemos cuánto mide cada uno de sus lados, entonces vamos a decir que el perímetro es igual a 5.39 unidades más 5.83 unidades más las 5 unidades que tenemos acá, y al sumar todo esto nosotros tendríamos que el perímetro es igual a 16.22 unidades. Vean que acá en ese ejemplo no me dijeron encontrar la distancia entre el punto A y el punto B. No nos dijeron eso. Nos pidieron el perímetro. Para encontrar el perímetro necesitábamos las distancias entre los puntos. Entonces ahí fue en donde aplicamos la distancia entre dos puntos y pudimos encontrar las longitudes de los lados o las medidas de los lados, y gracias a eso llegamos al perímetro. ¿Qué significa? No siempre nos van a decir encuentren la distancia entre dos puntos. En algunos casos nosotros vamos a asumir que tenemos que encontrar la distancia entre dos puntos para llegar a la respuesta que nos han pedido. Tenemos el ejemplo 4. ¿Qué vamos a hacer en el ejemplo 4? Vamos a demostrar que el triángulo ABC es isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Vamos a demostrar que dos lados de ese triángulo tienen que ser iguales para que el triángulo sea isósceles. Pero usted me dirá, profe, pero ahí no tenemos ningún dato. No sabemos cuánto miden los lados. A simple vista no sabemos, pero sí sabemos las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, el punto C tendría coordenadas menos 3 en X y 4 en Y. El punto A, ¿cuáles serían las coordenadas? Menos 1 en X y menos 2 en Y, como menos 2. Y para el punto B, ¿cuáles serían las coordenadas? 3 en X y 2 en Y. Quiere decir que ya sabemos cuáles son las coordenadas de los puntos. Y si ya sabemos cuáles son las coordenadas de los puntos, podemos encontrar las distancias entre ellos. Ese sería el siguiente paso. Vamos a combinar el punto A con el punto B. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, pero ya van a ver cuál va a ser el objetivo. Necesitamos la longitud entre A con B. En este caso, vean, ahora voy a utilizar esta notación, que sería la distancia desde A hasta B, porque en sí no necesito el valor bueno, también podríamos colocarlo así. Cualquiera de las dos notaciones estaría correcta. Yo ocupé esta para que vean de que se pueden utilizar las demás notaciones y que no en todos los libros solo va a aparecer así o de esta manera o inclusive solo la letra D. Ahí va a depender de los autores. Pero por eso en este caso ocupé esa notación para que vean que también puede ser utilizada. Vaya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir estas coordenadas con estos valores y me quedaría algo como esto. Hacemos este proceso en la calculadora y llegaríamos a que todo esto sería 4 raíz de 2. Si usted no tiene una calculadora en donde racionalice, por ejemplo, los que ya tienen esta calculadora, pues sencillo, ya van a ver. Si yo pongo esa operación, voy a respetar los paréntesis, 3 menos de fórmula, 3 menos de fórmula, entre paréntesis menos 1, eso al cuadrado, perdón, me comí un paréntesis, acá, eso al cuadrado, más paréntesis, 2 menos de fórmula, menos 2, y eso al
cierro el paréntesis al cuadrado. Vean, directamente me da el resultado racionalizado. Si usted no tiene esta calculadora, pues puede ocupar el decimal, no hay problema. Si aquí le da decimal, ocupe el decimal. Para los que tienen calculadoras antiguas, ¿verdad? Vaya, ¿a qué llegamos con esto? Que ese segmento AB mide, lo voy a poner acá, 4 raíz de 2 unidades. ¿Qué me hace falta? Conocer los otros dos lados. Acuérdense que el objetivo es determinar si el triángulo es isósceles. Y para eso necesito saber si si dos lados son iguales. Ya tenemos el valor del primero. Ahora vamos a encontrar cualquiera de los otros dos. Yo voy a continuar con los puntos BC, este segmento. Voy a determinar la distancia desde B hasta C. Esta. Para el punto B tendríamos coordenadas x sub 1 y y sub 1, y para el punto C coordenadas x sub 2 y sub 2. Ahora tendríamos entonces que sustituir estos datos con estas coordenadas, nos quedaría algo como esto, y si ponemos todo esto en su calculadora, tendríamos 2 raíz de 10 unidades. Lo mismo, si ustedes tienen ese tipo de calculadora, vean, la raíz menos 3 al cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado, y eso es igual, perdón, ahí está ese paréntesis de más. Ahora sí, vean, directamente me da el valor racionalizado, 2 raíz de 2. Si usted no tiene esas calculadoras y le da el valor decimal, entonces ponga el valor decimal con 2 decimales aproximados. No habría problema. Entonces, ya tendríamos que ese segmento mide 2 raíz de 10 unidades. Entonces, necesitamos conocer el valor del tercer lado para saber si va a ser igual con este lado o con este otro. Imagínense que este segmento mide también 4 raíz de 2. Significa que dos lados son iguales, si sería isósceles el triángulo. O si ese segmento mide 2 raíz de 10, sería igual con este lado y el triángulo sí sería isósceles. ¿Cuál sería la variante acá? Si este segmento fuera diferente a estos dos, entonces el triángulo no sería isósceles, sino que sería escaleno, porque los tres lados serían diferentes. Pero encontremos el valor de este lado para ya salir de dudas. Sería trabajar con los puntos A y C. El punto A le voy a agregar coordenadas x sub 1 y sub 1, y para el punto C, coordenadas x sub 2 y sub 2. Sustituimos en la fórmula esas coordenadas, nos quedaría algo como esto. Resolvemos esta operación en la calculadora y vean, exactamente nos daría, al hacer esto en su calculadora, nos daría 2 raíz de 10 unidades. Significa que ese segmento mide 2 raíz de 10 unidades. ¿Cuál es la conclusión entonces? Si esos dos lados son iguales, significa que el triángulo ABC es isósceles porque dos de sus lados son iguales. Entonces, en conclusión, tendríamos que el triángulo sí es isósceles. Vaya. En este caso,